Barcelona de Ecuador elevó ante su federación un comunicado en el que exige que la presente edición de la Copa Libertadores se suspenda de manera cautelar debido a los casos de clubes que presentaron de manera tardía sus listas de buena fe, situación por la cual el conjunto de Guayaquil entiende que fue sancionado. Esta solicitada se desprendió tras el conocimiento de la notificación de parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, en la que admite que hubo un atraso en la presentación de las listas y que la misma fue corregida dentro de un día inhábil. Asimismo, la ANFP asume las consecuencias que, según adelantaron, no serán perjudiciales para los clubes nacionales. Vale recordar que Barcelona de Ecuador fue sancionado por la Conmebol por no haber presentado en tiempo y forma la incorporación de Sebastián Pérez, y frente a la demora del fallo del Tribunal de Disciplina en los otros numerosos casos, pide que se suspenda hasta que el órgano se expida. La Federación Ecuatoriana de Fútbol avaló el comunicado presentado por el elenco de Guayaquil y elevó su reclamo formal frente al rumor de que la Conmebol no sancionaría al resto de los clubes y que solo aplicaría una multa económica. Frente a este reclamo en conjunto, la Conmebol respondió y no solo confirmó el error en la emisión de las listas de buena fe, sino que dio a conocer a los 21 clubes infractores que compiten por la Copa Libertadores y Sudamericana. Ante esta situación, la Conmebol actuó diligentemente y de acuerdo con los procedimientos normativos remitió dichos errores al Tribunal Disciplinario para su estudio y consideración. Por consiguiente, mientras el Tribunal Disciplinario no tome una decisión al respecto, la competición continúa con normalidad, adelantó el órgano. Respecto al caso puntual del futbolista Sebastián Pérez del Barcelona de Ecuador, la Confederación Sudamericana aclara que es sustancialmente distinto, atendiendo a que se incumplió la normativa de la FIFA respecto de la inscripción del citado jugador. En dicho caso, el Club Barcelona lo incluyó en su lista de buena fe a pesar de que el mismo aún se encontraba reglamentariamente inscripto en la Federación Mexicana de Fútbol conforme a lo dictaminado por los órganos judiciales. El comunicado de la ANFP de Chile con respecto a la apertura de un expediente por parte de la Unidad Disciplinaria de Conmebol contra 6 equipos chilenos que participan en las Copas Internacionales, Universidad de Chile, Deportes Antofagasta, Palestino, Unión La Calera, Unión Española y Colo-Colo, debido al retraso en la validación de las plantillas de los clubes nacionales. La ANFP señala que las inscripciones de los equipos chilenos ya fueron aceptadas por el Departamento de Competiciones de Conmebol. En ningún caso implicaría pérdida de puntos ni de partidos para los clubes chilenos que ya jugaron en la Copa Sudamericana y Libertadores. Existen más de 20 equipos sudamericanos participantes en estos torneos a quienes se les abrió un expediente disciplinario por inscripción fuera de plazo. 6 de ellos son chilenos. Las inscripciones de todos ellos fueron confirmados por el Departamento de Competiciones de Conmebol.
La validación tardía se debió a un atraso de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en la verificación del sistema y fue corregida dentro de un día inhábil. La ANFP asume las consecuencias que pueda generar este problema, que no se transmitirán a los clubes nacionales. El comunicado del Barcelona de Ecuador. Señor Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Con mucha preocupación y sorpresa nos hemos enterado del comunicado oficial de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional sobre los múltiples errores cometidos en el retraso de la validación de las planillas de jugadores de los clubes de varios equipos chilenos y a nivel sudamericano, 20 equipos sudamericanos, y lo que conllevaría al inicio de varios expedientes disciplinarios. Como es de su conocimiento el reciente proceso disciplinario a través del cual fuimos injustamente sancionados, a pesar de no haber incurrido en ninguna irregularidad, guarda profunda relación con lo detallado en el párrafo anterior. En función de esto le solicitamos, realice todas las gestiones necesarias en la Conmebol, para aclarar esta situación, debido a que está involucrado el buen nombre de nuestros clubes y de todo el fútbol sudamericano. En base al fair play, que debe primar ante todo, pedimos que como medida cautelar hasta que esta situación se aclare, todo el torneo Conmebol Libertadores debería ser suspendido. A la espera de su pronta atención y respuesta, José Francisco Ceballos, presidente, Barcelona Sporting Club. El comunicado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Señor Don Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. De mis consideraciones. Con gran sorpresa, la afición ecuatoriana, el comunicado oficial de la ANFP, mediante la cual se hace conocer que existen más de 20 equipos sudamericanos participantes en estos torneos a quienes se les abrió un expediente disciplinario por validación fuera de plazo, lo cual implica, de ser verdad lo dicho, una flagrante violación a lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento Conmebol Libertadores 2019. Adicional a esto, por medios de prensa, específicamente TIC Sports, nos enteremos lo siguiente. Por tratarse de una situación masiva, no quitarán puntos y solo habrá sanción económica. ¿Cómo usted puede apreciar la magnitud de estas informaciones? Ameritan que la Conmebol de su presidencia aclare a la faz pública y a las federaciones afiliadas la real situación de lo comentado y solicitamos nos proporcione el detalle de los mencionados expedientes y cuando sean resueltos, facilitarnos la fundamentación de las resoluciones tomadas en cada uno de ellos. Como afiliado a la organización sudamericana que preside, agradezco vuestra amable atención, así como una temprana contestación. Atentamente, Deporte y Disciplina. Francisco Egas Larreategui, presidente. La respuesta de la Conmebol. Comunicado sobre inscripción de listas de jugadores en Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana. La presentación en tiempo y forma de las listas de jugadores es exclusiva responsabilidad de los clubes y asociaciones miembro, y en ningún caso atribuible a la Conmebol.
Los reglamentos fueron entregados y aceptados por los clubes participantes en la Carta de Conformidad y Compromiso en diciembre/2018, y adicionalmente se encuentran disponibles en www.conmebol.com. 21 clubes participantes de la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana presentaron errores en los pasos de envío de listas de jugadores. Ante esta situación, la Conmebol actuó diligentemente y, de acuerdo con los procedimientos normativos, remitió dichos errores al Tribunal Disciplinario para su estudio y consideración. Por consiguiente, mientras el Tribunal Disciplinario no tome una decisión al respecto, la competición continúa con normalidad. Los clubes son: Conmebol Libertadores, segunda fase, Clube Atlético Mineiro, BRA, São Paulo FC, BRA, Club Universidad de Chile, BRA, Club Deportivo Palestino, CHI, Club Libertad, PAR, Conmebol Sudamericana, Botafogo de Futebol e Regatas, BRA, Santos Futebol Clube, BRA, Esporte Clube Bahia, BRA, Fluminense Football Club, BRA, Sport Club Corinthians Paulista, BRA, Asociação Chapecoense de Futebol, BRA, Club Social y Deportivo Colo Colo, CHI, Club de Deportes Antofagasta, CHI, Deportes Unión La Calera, CHI, Unión Española, CHI, Club Sol de América, PAR, Independiente FBC, PAR, Club Deportivo Santaní, PAR, Club Guaraní, PAR, Estudiantes de Mérida Fútbol Club, BEN, Zulia Fútbol Club, BEN. Es importante recalcar que el caso del jugador Sebastián Pérez del Club Barcelona es sustancialmente distinto, atendiendo a que se incumplió la normativa de la FIFA respecto de la inscripción del citado jugador. En dicho caso, el Club Barcelona lo incluyó en su lista de buena fe a pesar de que el mismo aún se encontraba reglamentariamente inscripto en la Federación Mexicana de Fútbol conforme a lo dictaminado por los órganos judiciales.